Queridos hermanos en Cristo Jesús, nos encontramos en su programa Comentarios de la Biblia. Queridos hermanos, como ya he manifestado, daré inicio a este estudio bíblico precisamente con el libro del Génesis. Déjeme decirle que yo no soy ningún experto en la materia, únicamente les comparto algunos comentarios que han realizado las personas precisamente que han estudiado hondamente en este proceso. Y es así como iniciaremos con este estudio bíblico. En mi caso utilizaré la Biblia de Jerusalén. Usted puede utilizar la que desee y la que tenga precisamente en su casa, pero sobre todo que nunca le falte sobre todo la Biblia para que usted pueda estudiarla, para que usted pueda meditarla y sobre todo para ir haciendo también experiencia de Dios. Déjeme decirle que en este programa únicamente se dan algunas pinceladas que puedan ayudar a usted a adquirir cierto conocimiento en torno a la Biblia. Pero recuerde que el encuentro personal con Cristo, el encuentro personal se realiza sobre todo leyendo la palabra de Dios, preguntándome qué dice y qué me dice a mi vida y dejándome transformar por ella. Y es así como iniciaré en este tema a hablar en torno al libro del Génesis. Muchos se preguntarán de dónde es que proviene el nombre Génesis. Algunos expertos manifiestan que su nombre es dado sobre todo cuando se realiza la traducción de los textos por San Jerónimo en la Biblia de los 70 y alude a su contenido, es decir, al origen del mundo, al origen de la humanidad, y que en hebreo esta palabra que significa principio, es decir, Bereshit, ¿verdad? Que es la primera palabra que aparece en el texto hebreo. El contenido y la finalidad del libro del Génesis. El libro trata de narrar el origen, sobre todo el origen del universo, el origen del ser humano, el origen de un pueblo. Y tiene como preámbulo la historia de la elección de los patriarcas y la prehistoria del pueblo de Israel, enlazando una serie de tradiciones y recuerdos en torno a determinados personajes que marcaron la vida del pueblo de Israel y que fueron heredando también una cultura, unas tradiciones, pero lo más importante, una experiencia de Dios. Como introducción, el libro del Génesis nos presenta el origen del universo. Dios es el creador de todo cuanto existe, pero también el ser humano es obra creada por Dios. Así pues, el libro comienza con la creación del cosmos y concluye con la muerte de José, que cierra, ¿verdad?, lo que podríamos decir una serie de patriarcas que el pueblo de Israel ha tenido. ¿Cómo está estructurado y dividido el libro del Génesis? El libro se divide en dos grandes partes. La primera, el origen del mundo, la prehistoria de la humanidad, y la segunda parte, la elección e historia de los patriarcas. La primera parte está concebida esquemáticamente, por decirlo así, por pequeñas historias que el autor ha ido agregando al libro. Por ejemplo, la historia de Lot, de las 10 sesiones siguientes también se dividen el origen del cielo y de la tierra, la historia de Abraham,
y su descendencia, la historia de Noé, historia de los hijos de Lot, la historia de Sem, historia de Teraj, historia de Israel, la historia de Isaac, la historia de Esaú, la historia de Jacob. Las 5 primeras abarcan la historia de la humanidad en general, mientras que las otras 5 se refieren a los orígenes de los antepasados, de los parientes inmediatos de Israel. De estas 10 historias, la cuarta, la séptima y la novena son catalogadas, mientras que las demás se dividen en líneas rectas, por decirlo así, desde el Creador hasta Jacob. Entonces, es así como a la vista de este esquema aparece claro que el autor sagrado no pretende presentarnos un relato completo del origen de la humanidad. Es decir, no pretende decir exactamente que la humanidad ha sido creada así como el libro del Génesis nos lo plantea. Es decir, recordemos que los relatos están impresos de un simbolismo, están impresos de una teología, están impresos de una experiencia de fe de un pueblo. Por lo tanto, los relatos no buscan en ninguna manera presentarnos una base científica del origen de la humanidad. Los relatos nos presentan la experiencia de fe de un pueblo, del pueblo de Israel, y que nosotros como cristianos católicos también la hemos adquirido, precisamente porque el Nuevo Testamento tiene su sentido, su base, su fundamento en el Antiguo Testamento, y para poder entender el Nuevo Testamento es necesario también comprender el Antiguo Testamento como la fe de aquel pueblo que enriquece también nuestra fe y le da sentido sobre todo al advenimiento de Cristo Jesús, que se adentra en la historia de la humanidad, que se humaniza y que es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y es así como el pueblo de Israel, si no busca destacar los sucesos de personajes más importantes, como ya les había manifestado, y que ellos les llaman los patriarcas, que al decir, manifiesta San Agustín de Hipona, que como los hitos o piedras miliares que marcan el curso a seguir por las promesas de salvación a través de la historia de la humanidad. Es decir, estos patriarcas fueron muy fundamentales y las piedras bases para el pueblo de Israel, para ir construyendo su historia y para ir construyendo también la manifestación de Dios en la historia de este pueblo. Toda esta historia puede ser que a algunos les parezca un poco confusa porque no lleva una cronología, pero como ya he manifestado, son pequeños relatos que se han ido organizando y que de alguna otra forma han ido fortaleciendo la fe del pueblo de Israel, pero a la vez es como un caminar desde la infancia de la humanidad, del pueblo escogido, y como el mismo San Agustín manifiesta, quien hay que conservar la memoria de las cosas desde la infancia. Es decir, es fundamental estos relatos también para la fe de la vida cristiana.
En el esquema propuesto se refleja muy bien el proceso de eliminatorio, podemos decir así, empleado por el autor sagrado hasta centrar su atención en torno al objeto principal de su narración, que es la historia del origen del pueblo de Israel. Cómo el pueblo elegido por Dios ha tenido un origen principal y cómo es que Dios se ha ido dando a conocer o se ha ido revelando a este pueblo. Así se eliminan también continuando, ¿verdad?, la historia con los descendientes de Set. Después el diluvio, se eliminan los hijos de Noé, de Cam, de Jafet, y se narra solo la historia de los semitas. Es decir, de alguna u otra manera no existe una continuidad de ciertos grupos que fueron surgiendo, sino se le dio una continuidad a los grupos que fueron surgiendo en torno a la familia de Abraham, que es el padre del pueblo elegido, que Dios lo llamó para dejar su tierra, su familia, para formar un nuevo pueblo. Después de una indicación sobre los hijos de Abraham, también están los hijos de Agar, ¿verdad? Y los hijos o los sobrinos de Lot, ¿verdad?, que son los amonitas y los moabitas. La narración se centra sobre todo en Israel y los hijos de Jacob, con algunas indicaciones sobre Esaú, que de este modo la narración se va concretando gradualmente en la porción elegida por Dios para poder ir consolidando su pueblo. La historia de los relatos del Génesis. Como antes indicábamos, este libro se divide en dos grandes partes, una referida a la prehistoria y la otra a la historia patriarcal. Ambas perspectivas son totalmente diferentes, y en cuanto que la primera se mueve, por decirlo así, en un vacío histórico, en la segunda parte podemos ya estudiar las encomiendas bíblicas de los datos de la arqueología oriental, pudiendo establecer un medio ambiente histórico, jurídico, social, en el que quedan las narraciones coloridas y llenas de realidades de la historia de los patriarcas. Es decir, como manifestada en un principio, no se busca en ningún momento llevar una historia secuencial así como nosotros la vemos en la actualidad. ¿Y por qué? Porque en aquel tiempo no existían las estructuras para seleccionar y elegir una historia concreta con los diferentes elementos narrativos o datos de investigación que clarifiquen cómo sucedieron las cosas en realidad. Eso lo podemos decir hoy en día, pero cuando los libros de los textos sagrados son escritos, no existía nada de eso. Respecto a los tiempos prehistóricos, los pueblos de la antigüedad, aún los más cultos, han llegado a este gran vacío de los albores de la humanidad, con narraciones
incluso mitológicas, es decir, que muchos pueblos vecinos al pueblo de Israel estaban también dotados de una mitología sobre el origen de la humanidad. E incluso para nosotros en la actualidad, a pesar de que ya estamos en el siglo XXI, todavía continúa siendo un misterio de cómo es que se ha originado el ser humano. Y alrededor de este tema han ido surgiendo muchas teorías, como la teoría evolucionista, la teoría del Big Bang, entre otras. Entonces, pero desde la fe, el pueblo de Israel y nosotros también consideramos que todo cuanto existe, incluso el ser humano, es obra de la mano creadora de Dios. Los pueblos vecinos al pueblo de Israel también tenían sus propios orígenes o sus propias mitologías en torno a la creación del ser humano. Ellos se habían formado sus propios dioses, sus propios semidioses, sus propios héroes, sin control alguno de la razón. Precisamente porque desde el origen de la humanidad siempre ha buscado una explicación a los hechos o a los fenómenos naturales. Ustedes que han leído un poquito más recordarán que incluso nuestros hermanos indígenas en un momento determinado consideraban al dios al dios sol, al dios rayo, al dios lluvia, a la madre tierra. Entonces cada uno ha ido formándose según su cultura el sentido de Dios. Israel, en cambio, en este libro ha sabido llenar estos primeros capítulos que a la humanidad le parecen un poco nebulosos con la propia historia o la propia experiencia de fe que el pueblo ha ido desarrollando, y sobre todo con personajes de carne y hueso encarnando en una narración las más altas enseñanzas religiosas y las más altas enseñanzas también de la moral. Al calibrar el grado de historicidad que tienen los textos y de algunas de las tradiciones populares religiosas, debemos de tener en cuenta que se trata de una historia especial. Se trata de una historia, de una experiencia de fe. La cuestión de las formas literarias de los 11 primeros capítulos del Génesis puede ser que nos parezca, como he dicho, oscura, compleja de entender, pero ahí la vamos a ir viendo poco a poco. Tales formas literarias no corresponden a ninguna de nuestras categorías clásicas, como ya he dicho, ni se las puede jugar también a la luz de los libros genéricos, literarios, grecolatinos o modernos. Es decir, no las podemos comparar. No se puede pues ni negar ni afirmar en bloques su historicidad. Es decir, de algunos de los relatos que hemos visto no tienen una base histórica, que sucedieron exactamente así, de los que he mencionado anteriormente, sin aplicarles indebidamente más bien las normas de género literario dentro del cual no pueden ser clasificados. Es decir, cada uno de los textos en sí mismo son producto de un momento histórico que vivió el pueblo de Israel. Cada uno de ellos es producto también de una cultura generacional.
Cada uno de ellos es producto también de un lenguaje que ellos utilizan, de un género literario, y para eso, para poderlos entender, hay que manejar también muchos aspectos. Aspectos culturales, aspectos antropológicos, aspectos bíblicos, lingüísticos, para poder interpretar lo que el autor sagrado está diciendo en dichos textos. Por eso es muy importante un estudio de la Biblia, pero no un estudio únicamente basado en leer los textos y meditarlos. Más bien es un estudio con diferentes facetas que nos ayudan de alguna u otra manera a ir clarificándonos en qué consisten o qué significado o qué sentido tiene lo que el autor sagrado nos está transmitiendo. Más admitiendo que estos capítulos no son históricos en el sentido clásico y en el sentido moderno, como ya se los he dicho, porque anteriormente no se tenía la metodología o el método histórico crítico para poderse implementar dentro de un estudio histórico o elaboración de los relatos. Todavía es preciso confesar que los datos científicos actuales no permiten dar una solución positiva a todos los problemas que nos plantean. Es decir, a pesar de lo que se ha avanzado en los estudios históricos críticos, aún quedan varios aspectos, sobre todo bíblicos, antropológicos, culturales, que el método o los diferentes métodos de estudio no permiten ahondar en ello. ¿Por qué sucede eso? Precisamente porque nosotros somos personas de una cultura, de nuestro tiempo, y tenemos un desconocimiento hondo y profundo de los aspectos culturales, de los aspectos históricos, de las vivencias religiosas de aquel pueblo. El primer deber de la exégesis científica consiste ante todo en el estudio de todos los problemas literarios. Entonces, los científicos, aquellos estudios históricos, los estudios culturales, como ya se los he mencionado, los estudios religiosos conexos en los diferentes capítulos. Luego será preciso examinar también atentamente los procedimientos literarios de los antiguos pueblos orientales, la psicología de aquella persona, su manera de expresar y de hacer la noción de la verdad histórica. En una palabra, será preciso reunir un sinfín de, incluso podríamos decir así, de prejuicios, un sinfín de materiales de las ciencias paleontológicas, las ciencias históricas, de la epigrafía, la ciencia literaria. Entonces, es un estudio muy complejo. Por eso es que no se puede únicamente tomar un texto bíblico e ir a decir a la gente, esto es lo que nos dice Dios. No se puede hacer eso. Es necesario estudiar, es necesario conocer.
De lo contrario, se realiza una manipulación de los textos. De lo contrario, se puede también de alguna otra manera manipular los textos para los propios intereses y obligar a los textos bíblicos a decir algo que ellos no dicen. Por eso es fundamental que cada uno de nosotros nos preparemos, que cada uno de nosotros vayamos prestando atención también a los diferentes programas que van a ir surgiendo y que de alguna otra forma nos va a ir ayudando a entender los textos bíblicos. Solo así se puede esperar y ver más claramente la naturaleza de ciertos relatos de los primeros capítulos del Génesis. Declarar a priori que estos capítulos no contienen historias en sentido moderno de la palabra podría dar a entender fácilmente que no las contiene en ningún sentido, siendo así que en ellos se relata en lengua sencilla, en un lenguaje figurado, en un lenguaje, por decirlo así, con una inteligencia humana y culta, las verdades fundamentales que se presentan en la salvación de aquel pueblo y que también tiene como una consecuencia honda y profunda en nuestra propia salvación. Y a la vez nos presenta una descripción puntual del origen del género humano y del pueblo elegido. Vemos pues que en estos capítulos se trata de una historicidad basada en una noción de la verdad histórica, diversa a la nuestra. Es decir, tiene una verdad histórica, pero esa verdad histórica es diversa si la vemos desde nuestro punto de vista y desde nuestro concepto en qué consiste la historia. Y es así como exige precisión, exige también exactitud. Y la crítica histórica en el sentido moderno de la palabra es un logro de los últimos tiempos. La crítica histórica es una rama, ¿verdad? Sobre todo dentro de los aspectos literarios, de los aspectos históricos, que nos ayudan a entender el significado de los textos bíblicos. Y es así como es un gran avance también en nuestro tiempo. En la antigüedad, aunque en los escritos greco-romanos la historia era, por decirlo así, plasmada en el arte y como un total tenía parte de la imaginación del escritor, del historiador. Este supuesto no debemos admirarnos de la literatura, de los hagiógrafos. Desarrollan en sus relatos de índole histórico, por decirlo así. Respecto a los 11 primeros capítulos del libro del Génesis, la dosis de la imaginación y un legendario es mayor. Así bien, haya por decirlo así, ciertas verdades históricas. Es decir, que se mezcla la imaginación, la experiencia de Dios y se mezcla también aspectos históricos. Entonces, pero aunque el libro sea enriquecido en esta gama de relatos o en esta gama de experiencias,
eso no le quita que el libro sea palabra de Dios. Precisamente porque es la experiencia del pueblo de Dios, es la experiencia de los patriarcas, que se trasluce, por decirlo así, en los textos sagrados. Incluso podemos admitir que los hagiógrafos hayan utilizado, por decirlo así, poco ropaje literario, formas de decir que tengan ordinariamente resabios mitológicos, si bien en el juicio formal del autor sagrado no hay ninguna afirmación mitológica. Es decir, el autor sagrado en ningún momento dice que lo que ha escrito es una mitología. El autor sagrado lo que transmite, y vuelvo a repetir y lo diré, es una experiencia de Dios. En los escritos bíblicos hay a veces frases menos exactas, alusivas a los hechos históricos, que son también como parte del libro, es decir, sobre los que no recae también un juicio formal del autor sagrado, que es esencialmente el índole religioso. Y es así como las tradiciones bíblicas aparecen a veces coloreadas por el ambiente del mundo oriental. Y por eso a veces se nos hace difícil un poquito entenderlas, por los aspectos y las facetas culturales que tiene, pero que fueron creadas y conservadas. Algunas de estas tradiciones antiguas de la Biblia encuentran su paralelo muy marcado con otras tradiciones mesopotámicas, pero diferente también el enfoque religioso que se le da de la misma, ya que en la Biblia se destacan siempre el carácter monoteístico, es decir, la creencia en un solo Dios. Y también tiene un carácter moral de las narraciones en orden a la formación de los lectores israelitas y también en orden a la formación de nosotros como fieles católicos. Pero las ideas religiosas han sido pensadas y expresadas con nociones o imágenes del ambiente de la época. Es decir, una experiencia de Dios, una experiencia profunda de encuentro con Dios, únicamente el ser humano la puede expresar a partir de los elementos que tiene a su alcance, a partir de lo que ve, a partir de lo que toca, a partir de lo que sabe. Precisamente porque la experiencia de Dios no tiene, por decirlo así, una explicación. No tiene, debido a su profundidad, formas concretas de poderla plasmar. Por lo tanto, el género literario utiliza lo que está a la mano. Y es así como nosotros, aunque hemos tenido una experiencia de Dios, lo único que podemos decir de ello es lo que está a nuestro alcance. Por eso hay que distinguir la verdad religiosa de su expresión. De ahí que en las narraciones coloridas, ¿verdad?, del yavista, que es un género literario, el Génesis, debemos ante todo atender a sus enseñanzas doctrinales. ¿Qué es lo que me dice desde mi experiencia de fe? ¿Qué es a lo que me invita? ¿A qué es lo que Dios me está llamando? Dejando, ¿verdad?,
esa parte de la imaginación que el autor le pone. En el comentario destacaremos también estas diversas facetas para calibrar, por decirlo así, lo que es un juicio formal del hagiógrafo o de aquel que escribió los relatos. Pero también es necesario ver el mensaje religioso que es la finalidad de los escritos bíblicos. Por el momento nos quedaremos acá y continuaremos en el siguiente programa.